Vamos a orar mientras vemos la palabra de Dios. Padre, te damos gracias por esta oportunidad de enseñar tus verdades. Gracias por darnos tu verdad. Y así te pedimos que seas tú que tomes este tiempo y lo interpretes esta palabra a nosotros para que podamos aplicarla y usarla, la uses para transformarnos, vengamos a conocerte y seguirte como Señor. Sabemos que tú eres nuestro Señor, pero queremos vivir bajo tu señorío. Te pido que yo pueda someterme a esto y que pueda enseñar con claridad para que podamos ser preparados para compartir el Evangelio con otros. Gracias por esta gran oportunidad. En el nombre de Jesús. Amén. Fue los últimos días de la tarde, los últimos días de Jesús con sus discípulos cuando estaba ahí. Él tomó un gran tiempo para enseñarles a sus discípulos estas verdades que cambiarían su vida. También estaba tomando tiempo para compartir con ellos unas verdades, tiempos difíciles para compartir cuando iba a ser crucificado y eso, que iban a seguir, que unos iban a negarle. Y pues, se volteó a Pedro y le dijo, ¿sabes qué, Pedro? Satanás ha permiso para moverte como zacate. Y en ese momento aquí, y miró a Jesús y miró a los otros discípulos y le dijo, yo estoy listo y yo voy a ir contigo a prisión o a la muerte. Así pues, si tú conoces la historia, ¿Pedro estaba listo? Sabemos que no estaba listo, pero él pensaba que estaba. Y yo pienso que de ese podemos ver mejor las enseñanzas en el primero de Pedro, que lo que quiere decir estar preparado para compartir, porque Pedro no estaba preparado para la presión y lo que se iba a encontrar. Así para que de él encontramos unas instrucciones que pueden ser buenas para nosotros tener. Vamos a tener conversaciones con personas. ¿Qué necesitamos hacer? ¿Qué, qué necesitamos de las escrituras para estar preparados para compartir? ¿Cómo podemos caminar con Jesús en esta manera que cuando hablamos de Jesús es una conversación productiva y que sea Dios que use eso? Esta es la meta ahora, que podamos ver este pasaje y poder ver un paso más en este proceso de la conversación con otros acerca de Jesús. Así pues, si van a primera de Pedro, capítulo 3, 15 al 17. Y mientras leemos estos, yo voy a caminar paso por paso y ver estas instrucciones, un manual de instrucciones aquí con la relación que Dios quiere tener con nosotros en este proceso. Versículo 15 dice, santificar a Jesucristo como Señor de nuestro corazón, siempre estando listos para defender a aquel que pregunta y da cuenta de la esperanza que está en ti, aún así con gentileza y reverencia, y tener una buena conciencia con las cosas que tú estás diciendo, que con aquellas que valoran pueden ser en Cristo, para poner a vergüenza a Cristo. Dice aquí, pero santificar a Cristo como el Señor. Vamos otra vez atrás al versículo anterior, porque primera de Pedro fue escrita a las personas que estaban en persecución, que estaban en oposición, que es cómo agarrarse de esta fe en tiempos difíciles. En primer versículo dice así, aunque sufrieras por la justicia, no temas, porque ni tengas miedo, ni te turbe tu corazón. Así no es la voluntad de Dios que nosotros tengamos temor o intimidados cuando vivamos a vivir nuestra fe en frente de otros, cuando conversamos con otros. No dejas que eso se turbe en nuestro corazón. Dios quiere que pongas a Cristo como Señor. Esa es la solución al temor y a la intimidación. ¿Me escuchas? Esa es la solución al temor y eso quiero decir es cuando hablamos esto porque todos luchamos en esto con tiempos, al menos yo lo hago y casi todas las personas que hablo. Quizás no te pase a ti, pero casi todas las personas luchan con eso. Oh, no quiero hablar acerca, diría algo, no digo nada. Dice aquí, pero santifica a Cristo como Señor en tu corazón.
¿Ves aquí? Aquí está el primer principio que entendemos, que exaltar a Jesucristo como Señor es una entrega de corazón a un estilo de vida. Exaltar a Jesús como Señor es una decisión del corazón para un estilo de vida. Jesús es Señor, no simplemente una doctrina, pero es algo que escogemos y afirmamos a diario, que Jesús es Señor. Pero tú y yo no hacemos a Jesús Señor. Él es Señor, no importa de cómo yo actúe, toda autoridad en el cielo y en la tierra se le ha dado a Él. La pregunta viene a ser, ¿voy a vivir yo como viéndole a Él como Señor? O como Pedro escribe aquí a los judíos creyentes aquí, el reto que les hace es santificar a Cristo como Señor. Cristo siendo el ungido para los judíos, esto era el Mesías que se iba a profetizar. Para el Mesías como Dios, ver al Mesías como Dios, esto era radicalmente y algo fuerte, porque tienen que ponerse bajo la autoridad de Dios a través de Jesucristo. Es gran pensamiento. Estás bajo la autoridad de Dios, someterte a Jesucristo como aquel que está en el control. Yo no escogí, tú no escogiste si Cristo es honrado por nuestros labios, por nuestras vidas. La cruz me compró, Jesús murió por mí, yo estoy para vivir por Él, pero es algo que escogemos. Así pues, estoy viviendo como si Jesucristo es Señor, es la que pregunta que te puedes hacer. ¿Estoy viviendo como si Jesucristo es mi Señor? Porque Él es, pero estoy dejando que esa realidad venga, se manifieste en mi vida. Así pues, yo pienso que es algo de mí, que yo hablo mucho de esta idea de tener un tiempo con Dios. Cuando yo tomo mi tiempo con Dios en las mañanas, en tiempo en la palabra, mi tiempo de memorizar versículos y renovar mi mente, es un proceso de traer mi voluntad bajo la autoridad de Cristo, de Jesucristo, y yo ponerme bajo su autoridad en mi vida. Cuando Jesús oró con sus discípulos, vinieron y dijeron, Señor, enséñanos a orar. Y en esa oración les enseñó a sus discípulos que esta es la manera que debes orar. Nuestro Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra, así como se hace en los cielos. Él enseñó a sus discípulos que orarían, queremos tu voluntad, Padre, aquí y ahorita. Es parte de tu oración ahorita. Es el proceso de poner un tiempo a Jesús como Señor. No que hay una oración del Padre Nuestro, sino una cosa significativa de la oración. Y yo les invito a que lo hagan. Señor, yo quiero que tu voluntad sea aquí conmigo ahorita. Y así pues, hay una pregunta que viene aquí. ¿Estoy dispuesto? ¿Quiero su voluntad? Porque tenemos este pensamiento a veces que yo quiero que la voluntad de Dios casi todo el tiempo, y otros tiempos que parece que nosotros somos más inteligentes que Dios, y este mandamiento, esta instrucción no es necesaria que yo la obedezca ahorita, porque eso no sería bueno para mí. Y eso es estar resistiendo a Jesucristo como Señor. Nosotros podemos resistir su señorío en nuestras vidas, aunque a veces nosotros le decimos al Señor, ahora tú eres el Cristo y tú eres el Hijo de Dios viviente. Esa es la confesión de Pedro, pero él se enseñó mientras manifestó esa noche que que Pedro le iba a negar. Esa no era su confesión. Había inconsistencia ahí. Así pues, es algo que nosotros podemos permitir que Él sea el Señor y decirle, ¿es Jesús tu patrón? Si tú estás trabajando con alguien como patrón, tú tienes que tomar su consejo, buscar su consejo, buscar su dirección, una relación aquí. Vengo a la instrucción, al manual de instrucciones y en oración y decir, enséñame cómo vivir a hoy. Dame esta dirección. Y así pues.
La promesa maravillosa de Dios es que su Espíritu le dijo, en esa noche le dijo a sus discípulos que iba a vivir con ellos y vivir con ellos para siempre estar con ellos. Nosotros sabemos que el Espíritu vive en nosotros, y para algunas de las personas dice, yo tengo el Espíritu Santo aquí, yo soy parte de la familia de Dios, así pues Jesús es mi Señor. Él puede vivir en ti, pero no está gobernando sobre ti. Resistir y persistir es que Él es la autoridad y la dirección de tu vida. Pablo, por el Espíritu Santo, cuando habla con los de Galatas, habla esto, dice, cuando el Espíritu Santo venga y controle nuestra vida, Él va a producir este fruto: amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fidelidad, gentileza y con dominio propio. Esas características son las manifestaciones de que Jesús es tu patrón, de que Jesús es tu Señor. Y si estas características no son características a diario en cualquier área en la que tú estés permitiendo, dice que no, revela que no estamos ahí reconociendo a Jesucristo como Señor. En esa parte estoy resistiendo. Paciencia, oh, mi mente, es una de mis favoritas. Es algo que yo estoy buscando que el Espíritu produzca en mí, y cuando la impaciencia se presente, yo tengo que decir que tu carne está batallando por control, que tú puedes en cualquier parte del fruto, si está el gozo, si te mueve en algo oscuro en el cual no estás confiando, ahí yo tengo que venir y dejar que Él sea el Señor, que Él viva y sea la autoridad en mi vida. Les animo que cuando tú estés devotado a Jesucristo como Señor, va a manifestarse en tu vida, en el estilo de vida, así como en tus labios. Aquí nos dice que santificar a Jesucristo como Señor en tu vida, siempre estando listos para preparar respuestas. Habla de dos cosas: tu estilo de vida y tus conversaciones. Así pues, aquí están las dos cosas que a veces las personas separan cuando hablan a ser testigos. No tienen que estar separadas, son esenciales estar juntas. El estilo de vida es la música del canto, las palabras del contento, la declaración y explicar quién es Jesús son las palabras a la música. Tenemos la música y la palabra juntas, y eso hace lo poderoso. Porque tú y yo tenemos una gran oportunidad de revelar a Jesucristo a otros. Es lo que está diciendo aquí. Quiero que esto pase. Y así pues, dice aquí, en unos versículos más adelante en Gálatas, dice, si ahora estamos viviendo por el Espíritu Santo, sigamos a la dirección del Espíritu Santo en todas las partes de nuestras vidas. Así pues, estar devotado a la dirección del Espíritu, tengo que ser en control para atrás. Es algo que agarramos de ahí y estamos peleando a veces por el control. Yo les animo que cuando vengas allí, vengas con la resistencia al señorío de Jesucristo, y eso se va a manifestar en tus relaciones con tus empleados, en tus actitudes, en tus relaciones con tus nietos, con tu esposa, con tus propios pensamientos. Es importante, y quiero decir, es algo a diario, y eso lleva a esta idea de dar testimonio, porque yo oro que Dios me use a diario. Y cuando yo vengo a trabajar y yo estoy caminando, yo estoy orando por mis vecinos. Yo tengo una lista de oración en casa, y yo estoy orando por personas que yo quiero que personas vengan a conocer a Jesucristo. Y cuando yo descubro que cuando yo oro específicamente, yo miro específicas oportunidades. Cuando no oro, no veo esas oportunidades. La Biblia dice, no tienes porque tú no pides. Si tú quieres un testimonio con poder para Jesucristo, yo te invito que vengas, que seas a ser una persona que regularmente y específicamente le pide a Dios por las oportunidades, en particular de las personas, y prepararnos para las inconveniencias de esas oportunidades. Esto es donde es probado si Jesús es Señor.
yo tenga estas conversaciones antes, que muchas veces que para mí es cuando yo estoy tratando de llegar a un lugar o hacer algo, la oportunidad va a llegar y así pues yo le he dicho a mi esposa, yo voy a mi casa, ya le envío el mensaje para que prepare la comida y es alguien que camina hacia mí. En el camino y me dice, hey James, ¿puedo hablar contigo por un minuto? No, ya voy a la casa a comer, déjame. ¿Sabes qué? ¿Sabes lo que estoy diciendo? No, yo voy a parar y voy a hablar con esta persona y me va a ser mentiroso mi esposa una vez más de que el Espíritu Santo quiere caminar contigo. Yo tengo que someterme a Él y Él me va a dirigir y me va a dar poder. Y yo creo que su señorío produce o revela el testimonio en tu vida. Porque la manera que yo vivo, así vas con testimonio a otros que Jesús es Señor. Y eso es más poderoso lo que podemos decir a una persona. Piensa en eso. Y luego vamos a ver aquí los siguientes versículos. Así pues, viviendo con Jesús como Señor, te da una esperanza de que tú vas a hablar de Él. Y apártalo como Señor, siempre está listo para defender o aquel que pregunta de una explicación a a quien pregunta y des cuenta de la esperanza que está contigo con gentileza y reverencia. ¿Por qué alguien te va a preguntar si tú tienes esperanza? Porque ellos miraron que tú tienes algo que quizás ellos no tienen. Ellos vieron que tú no tienes algo que es atractivo. Eso es parte de vivir las características del Espíritu en frente de las personas. Les da a ellos, yo quiero algo de eso. ¿Estás viviendo algo que las personas son atractivas a eso? ¿Por qué tienes tanta esperanza? O quizás puedes decirme cómo poner a Jesucristo como mi Señor. ¿Por qué te preguntan a veces, ¿por qué es tan raro? ¿Por qué vas a la iglesia? ¿Por qué usabas ir a la iglesia? Prepara tu corazón y va a preparar para otros una explicación con respeto a otros de la esperanza que tú tienes. Preparar un corazón, una explicación de respeto de esperanza. Queremos ser personas que nos enfocamos en las respuestas de esperanza, no discusiones acerca de eso. Que el hombre de Dios va a evitar discutir en palabras, pero puedes explicar a otros lo que Jesús ha hecho por ti y en ti y puedes decir lo que Él ha prometido a ti en el futuro. Aunque tú estés en una situación difícil, nosotros tenemos esperanza. En nuestra esperanza no es que espero que esto pase, no o que lo que va a pasar. Cuando Pablo habla acerca de a Tito, habla acerca de que buscamos la esperanza de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Es tu esperanza? Esta es mi esperanza. Yo vivo en un mundo que es hermoso y feo. Yo vivo en el mundo que es amor y contraste. Yo estoy viviendo en la esperanza del regreso de Jesucristo, mi Salvador y mi Señor. Y así pues esa esperanza me da poder, esa esperanza me motiva en toda mi vida. Tenemos esperanza, pero dice aquí que vamos a apartar a Jesucristo como Señor de nuestro corazón, siempre estando listo para defender. Una defensa, bueno, la idea de defensa es apología, una palabra técnica en griego que se usa para decir hablar acerca de eso. Es lo que el juez da. Él habla, te saca del cargo que tú tenías, explica tu actitud. Esta palabra de defensa es una explicación. Se puede usar en una palabra no técnica, una palabra de tú le das una explicación. Así pues, cuando nosotros proveemos para otros es una explicación entendible de lo que ha hecho Jesús. Le enseñamos que no es acerca de la ley, es acerca de la gracia, no es legalismo, es acerca de amor. Podemos revelar de cómo el plan de Dios trabaja para nosotros y para que Él sea el Señor.
Jesús hizo esto con muchos tiempos. Con la mujer en el pozo le hacía preguntas acerca de adoración. Le dio una clara explicación de sí mismo como Mesías. Y aún así otros discutían, enséñanos unos señales o dinos dónde tienes tu autoridad. Y Jesús les iba a responder con una pregunta porque lo que no estaban interesados en la información. Eso es parte de ser dirigidos por el Espíritu. Cuando vemos a los discípulos, yo quiero que veas este patrón aquí. Cuando tú oíste la historia de cuando Pedro lo que no hizo, yo ya estoy listo, y piensas en esto, ¿por qué no estaba listo? Bueno, número uno, él pensaba que estaba, pero no estaba, era orgulloso, y lo decimos en sus propias palabras, estos nunca te negaré, y avienta a sus hermanos bajo el camión, y aquí dice otra vez. Yo ya estoy ahí con ustedes. Jesús va al jardín y le dice, Pedro, Juan, Santiago, yo quiero que vengas conmigo y ores. ¿Y qué hicieron ellos? Se durmieron. Y él no tiene esa conexión en el Espíritu, no caminó con sus discípulos, con Jesús. Cuando los guardias vinieron, fueron interrumpidos en el Espíritu y corrió. Y luego después, la otra vez fue a ver que el auditorio estaba siendo tomado y le preguntaron a él negó a su Señor 3 veces. No estaba ahí. Pero ese mismo Pedro experimentó el Espíritu Santo en el Pentecostés y predicó un sermón ahí, pero no vamos a ir, pero quiero que vayan a Hechos capítulo 4, porque el sermón fue una historia positiva y grande. 3,000 fueron salvos en otro tiempo. Cuando Juan y Pedro iban al templo y pasaron junto con un hombre que estaba lícito, no le dieron dinero, pero le dio poder para ser sanados, dando defensa de cómo tú sanaste a esta persona. Eso les llevó a las personas fueran salvas, pero también les llevó a su arresto, porque a los saduceos no les gustaron que ellos estaban enseñando en la resurrección de los muertos por ellos. Fueron arrestados y fueron llevados al juez. Y aquí en Hechos 4, versículo 7, dice que los pusieron en el centro y empezaron a preguntarles, ¿con qué poder o en cuál nombre has hecho esto? Aquí está la pregunta. Ellos están parados en frente del Sanedrín, los sacerdotes están ahí y les dicen, ¿con qué poder o en cuál nombre has hecho esto? Que ellos saben. Y este es el mismo grupo de personas que le condenaron a su Salvador Jesucristo a muerte hace 48 días, o 40 días. Perdón, ellos saben lo que están haciendo. Pedro se tuvo temor y se intimidó. No dejemos que eso pase. En 1 Pedro 3. Aquí está la siguiente forma. Noten esto. Versículo 8. Y Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo a ellos, gobernadores y de los pueblos, si nosotros estamos en juicio por algo que se ha hecho a este hombre malo, déjenles saber a todos ustedes, a todo el pueblo de Israel, que por el nombre de Cristo Jesús el Nazareno, el cual tú crucificaste, que Dios resucitó de los muertos, por este nombre, por esto este hombre se le está sanado. Y él siendo Cristo, y él fue la piedra que fue no aceptada por ustedes y vino a ser, y no hay ninguna salvación en nadie más en el cual podemos ser salvos. Es algo suena como una persona tímida, pero el poder del Espíritu Santo estaba sobre él, estaba lleno del Espíritu. Él habló del Espíritu, las palabras que él dio y la vida que él estaba viviendo vino a él por el Espíritu Santo, y él habló con gran valor en esa situación, y es lo que nosotros queremos estar. Tenemos que preparar nuestro corazón por el Espíritu de Dios, ser llenos bajo su autoridad. Hablamos de eso, que podamos venir a hablar con gran claridad. Y noten, él hace 2 cosas aquí. Revela a nosotros el método y el mensaje. El método fue lleno del Espíritu. En ese momento, en vez de pensar de sí mismo, de dar quién iba a ser crucificado, lo que iba a pasar a su familia si se quedaba en prisión,
él se enfocó en Cristo Jesús y él fue lleno. Y es algo que se llena a diario. No es que tengamos el Espíritu una vez y ya no tenemos más conexión. Tenemos una conexión una vez, pero tenemos que ser llenos y tener que estar tomando del Espíritu de Dios por lo que nosotros escogemos. Y él después caminó en el Espíritu y da este gran mensaje. Y yo quiero que escuchen no nada más el método que fue lleno del Espíritu, pero quiero que escuches el mensaje, porque no hay ninguna salvación en ningún otro nombre, porque no hay ningún otro nombre en el cual el hombre pueda ser salvo. Tú has sido salvo del castigo de tu pecado, poniendo tu fe en el nombre de Cristo Jesús, tu Salvador. Cristo Jesús llevó mi pecado y tu pecado en la cruz. Él murió en nuestro lugar, Él fue sepultado y la Biblia dice que resucitó al tercer día y apareció muchos testigos por 40 días. Y estos discípulos ahora están predicando este mensaje de una manera en donde Él fue sido crucificado y muchos creyeron. No era una leyenda, no era un histórico invento que estaban hablando, pero ellos pusieron su fe en Él. Mi pregunta es, ¿has puesto tu fe en Cristo Jesús como Salvador? Si no lo has hecho, es lo más importante que tú puedes hacer y te invito que la Biblia dice que si confesas al Jesucristo como Señor y crees que tu corazón que Jesús fue resucitado de los muertos, tú vas a ser salvo. Esa es dejas que Jesús sea el patrón de tu vida. Te invito ahora y puedes parar lo que tú estás escuchando y decir, Señor Jesús, yo te necesito. Que vas a tomar el tiempo de ponerte bajo su autoridad. Tú nunca te arrepentirás. Es la mejor decisión en el mundo. Y luego podemos verte al bautismo y es otra discusión diferente. Si Él es Señor, le seguimos. Y la siguiente cosa es, este mensaje es lo que tenemos que compartir. Es el Evangelio. Y así pues, nuestra fe es confiar en Jesucristo con nuestra vida y cuando nuestra fe habla a otros de lo que hemos escogido para poder explicarles, es lo que dice aquí, que tenemos que dar una razón por la esperanza que está en ti. Esta razón es que tiene que se refiere a lo que quiere decir lo que es o donde tenemos la palabra lógica de ahí que podemos enseñar o manifestar. Es lógico creer en Jesucristo. Podemos decirles que pero las personas, las historias, las profecías, explicar la palabra porque tú la sabes. Quizás no lo sepas todo, pero tú sabes de cómo decirle a alguien lo que tú conoces. No tienes que decir, si tú has puesto tu fe en Jesucristo y tú sabes que has hecho algo y puedes dar esa historia y eso es testimonio y eso es parte de dar la razón. Bien, quiero que piensen en esto. Es el tiempo del jardín ahorita y quiero poner más cosas en la tierra, pero tengo que preparar la tierra. Las razones son cosas que se plantan para una cosecha en el futuro. Dios te pone a ti plantando semillas cuando tú hablas de la bondad de Dios y cómo Él responde tu oración y cómo te ha llevado en los problemas que tú estás pasando. Aquellos que tienen preguntas acerca de Cristo o acerca de la vida, necesitan a alguien que tenga Cristo y sus respuestas para poder compartir con ellos. Sabes que se conoce la palabra de Dios porque puedes usar la palabra de Dios para revelar el Dios de la palabra. A sus promesas, sus profecías van a hacer eso para nosotros. Lo que tú dices importa, pero yo quiero que anotes aquí algo en este pasaje, no nada más el contexto, pero también habla acerca de tus acciones. Dice aquí, y dando cuentas de la esperanza que está en ti, con gentileza y reverencia, y tener el buen conciencia de aún que tengan buenas actitudes en Cristo Jesús. Hay personas que te van a golpear y piensas en esto, tú eres uno de esos cristianos, ¿no? Yo no sé cómo usas el término cristiano porque ha sido
que he proclamado falsamente. Yo soy seguidor de Cristo Jesús, es mi Señor y mi Rey, pero para hacer esto con gentileza y reverencia. Cuando hablamos de esta serie de conversaciones, voy a hablar acerca de la conversación de los que matan con- conversaciones. ¿Cuáles son aquellos que matan la conversación? Hay dos aquí que se traen en este pasaje con gentileza y reverencia. Si tú quieres matar una conversación, ve y no tengas respeto. No tengas respeto con las personas, porque cuando tú hablas con ellos en una manera no gentil, con una actitud hostil, o sangrienta, puedes recibir una respuesta así como Juan el Bautista. Puede ser un poco corto con el testimonio que tú das, pero la idea es que tú y yo hablamos de alguna manera que invita a las personas que les son atractivas o repulsivas. No tiene nada que hacer con el mensaje, pero tiene que hacer con el mensajero, porque no reciben el mensaje de ti. Si no lo reciben, si no te reciben a ti, si tú eres enfadoso, yo quiero que tú hables con gentileza y con reverencia. Tú vas a dar una explicación a las personas de alguna manera que dé respeto y consideración por ellos. Y esto los va a hacer contraste con ser defendivo y hostil. Tú puedes saber lo que tú crees y lo que otras personas sepan es mentira, pero si tú empiezas la conversación así, que dices, yo sé que tú estás viviendo un mundo de mentiras, pero yo quiero enseñarte la verdad. Quizás encuentres dificultad de llevar una conversación ahí. Si alguien viene a ti y tú dices, yo creo que tú estás viendo una mentira, ¿eso te atraería? Piensa en esto. Cuando Jesús es el Señor de nuestra vida, Él nos prepara para compartir de tu cabeza verdades, contento, pero también de tu corazón en una manera de relación. Dios envió a Jesús, su Hijo, de cómo manifestar el amor a las personas y comunicar a las personas que aunque son rebeldes. Vamos a hablar más de eso cuando continuamos en las conversaciones aquí, pero quiero que piensen en esto. Tú hablas de tu cabeza, lo que tú sabes y que tú crees y por qué lo crees. Tenemos que dar eso a las personas. Si tú hablas de tu corazón, que tienes que estar en sumisión y devoto y que tienes cuidado de las personas que estás hablando con, porque ellos van a saber si tú estás aquí para darles un mensaje o estás aquí para darles amor con el mensaje. Así pues, cuando Cristo es el Señor de mi vida, mis labios van a explicar su esperanza, pero mi vida también va a reflejar su esperanza a otros y lo va a hacer de una manera de respeto, porque algunas personas hablan tan fuerte y yo pienso que es ofensiva. Cuando tú vienes a hablar con alguien de la manera es que tú llegas con ellos y tú sacas una navaja y eso va a causar un problemas. ¿Cómo crees que van a responder a ti? Así pues, piensa en esto. No estés sacando una navaja a alguien. Oh, ¿quieres tú creer en esto? No van a creer en esto, no van a tener una respuesta para nada. Te vas a hacer para atrás. Ser gentil y reverencia. Eso va a influenciar a alguien. Y tú no quieres a alguien que te empuje para atrás. Así pues, en referencia es que hay este Dios que es honrado con amor y revela a Dios a otras personas. Cuando yo les hablo acerca de Dios de una manera que le honra a Dios, es la manera que Jesús habló. El amor es la puntuación de la conversación de los creyentes. No te confundas nuestra discusión con dar respuestas. Eso no es igual, no son lo mismo. No hablamos para convencer a personas. Nosotros conversamos con personas. El Espíritu Santo es el que hace la convicción. Yo no puedo hacerlo. Yo no puedo salvar a nadie. Yo puedo compartir acerca del Salvador. Tú tienes un Salvador el que puedes compartir, pero no trates de forzar a nadie a la fe. Pero invita a las personas a fe.
Así pues, siempre estar listos. Quiero que piensen en esto, porque muchas veces nos enfocamos en la cabeza. Siempre estar listos, yo quiero decir mis verdades derechas y todo alineado aquí, y eso es verdad. Pero hay otra manera de ver esto. Mientras tuve ese pasaje aquí, eh, yo he estado mucho pensando en estas semanas aquí, cuando dice santificar a Jesucristo como en tu corazón, siempre estar listo para dar defensa a lo aquel que te pide de la esperanza que está en ti con gentileza y reverencia. Y luego va a hablar acerca de tener buena conciencia. ¿Qué dice? Que tu corazón, lo listo de tu corazón es tan insignificante o más significante de tu cabeza. Está listo de tu corazón, eso quiere decir que tú estás listo, es de tu corazón más que de la cabeza. Quiero decir que la verdad para compartir el evangelio es más de tu corazón, no de tu cabeza. Y ya lo que Pedro está diciendo aquí, Pedro ya lo tenía en su cabeza, tú eres el Hijo de Dios viviente, pero cuando se le preguntaron a él, yo no lo conozco. ¿Por qué? Porque no lo tenía en su cabeza, solo tenía en su cabeza, porque su corazón no estaba sometido al señorío de Cristo en ese tiempo, más en las conversaciones. Si tú piensas en las conversaciones que tú has tenido y has dicho, yo he podido hablar, yo debería haber hablado, no reconocí la oportunidad. Yo no estaba siguiendo la dirección del Espíritu. No es que no tenía verdades para compartir, no tenía una fe, simplemente no estaba sometido. La preparación de tu corazón es importante. Y así pues, eso suena algo difícil aquí. No prepares tus palabras más que tú prepares tu corazón. Porque tú puedes ser un hablador de verdades en vez de compartir el Evangelio. Y todos hemos conocido personas así. Cuando Jesús habla con sus discípulos cerca de que ellos iban a tener persecuciones y dificultades, dice, no te preocupes, lo que tú vas a hacer acerca de tu defensa, el Espíritu Santo te va a enseñar en ese momento, en esa hora. Así cuando vemos a Pedro, que era tan valiente en Hechos 4, él estaba no se preparó ese mensaje. Él fue arrestado cuando el Espíritu Santo sanó a hombres enfermos, pero él sabía quién era el Señor y él estaba viviendo en una relación con él. Y una y otra vez en mis encuentros con personas, yo vengo en dichos raros que no puedes estar preparado para decir. Yo les he dicho esto antes. Viene a ver un hombre que ya estaba muy malo y hablaba acerca de su fe y no quería hablar acerca de fe. Ya se me había dicho que tuviera cuidado. Cuando llegué ahí, este hombre me dijo, tú tienes que tener cuidado aquí. Cuando tú prediques a mí, yo te voy a poner un ojo morado y te voy a sacar de aquí. ¿Cuál fue la respuesta bíblica ahí? Bueno, yo puedo decir, tú no tienes una respuesta preparada y yo no tenía una respuesta, pero en ese momento yo estaba caminando en el Espíritu. Dios me va a dar una manera creativa para encontrarte con esa respuesta ahí. No tienes que memorizarte, pero tienes que poner verdad en tu corazón y sometido ahí. Yo vine y le dije, si tú crees que yo voy a predicar en tu trailer aquí, Tú, tú tienes otra cosa diferente. Quieres escucharme predicar, tú tienes que ir a la iglesia. Nos sentamos y convertimos a Jesús ahí. Porque Jesús es Señor. Y el resultado es como tú conversas con otras personas. Yo les animo que tú puedes hablar porque el Espíritu Santo te dirige más de lo que tú te preparas a decir. Eso no quiere decir que tienes que estar listo. Me decía versículos, Hechos 12 aquí, y es un gran para saber que es todo el corazón. Si tú sabes Juan 3:16, porque yo he compartido ese versículo con muchos hombres, pero tomó más 3 conversaciones aquí para compartir el Evangelio, pero yo compartí el amor de Jesús antes de compartir las palabras de Jesús. Y es lo que hablamos en esa conversación, es que Él prepare tu corazón para compartir su corazón, porque su respuesta va a ser mucho, pero nosotros queremos empezar
aventando semillas antes que tenga la tierra preparada. Prepara la tierra y luego después pon la semilla y ten tu corazón listo. Eso es significante como tener tu cabeza lista. Y tú puedes ver otros, vamos a ver aquí en Pedro, Hechos 5. Él está en juicio otra vez. Y tú vas a ver cómo el Espíritu te da la respuesta aquí, así como se lo puede dar a ti. Puedes ver ahí cuando está en esa situación, Él da respuesta y comparte el Evangelio. Escucha, ser testimonio es dar testimonio estar lleno del Espíritu. Cuando tú dejas que el Espíritu te llene, conviviendo una relación con Él, Él te va a dar conversaciones como tú no lo puedes creer. Ahora, pues eso no quiere decir que vas a tener una conversación diario, pero para algunos de ellos tienen contacto con muchas personas, quizás es tu nieto o tu abuelo que tú quieres hablar, quizás el vecino, lo que yo estoy diciendo, y cuando tú entres y cuando tú estés ahí, manifiestes el amor de Cristo y Dios va a hablar, a abrir puertas para el cual tú puedas compartir. ¿Qué te pido que hagas? Regla 1. Exaltar al Señor en tu consistencia. Deja que Él sea el Señor de tu vida, porque Él es Señor de todos. Número 2. Explica tu esperanza con respeto. Que el amor de Cristo se revele con palabras acerca de Jesús. Y vamos a ver personas que vengan a Jesús por tus conversaciones. Y eso es como tú preparas para compartir. Yo espero oír las historias que vengan de este tiempo difícil en el cual estamos, porque tú has preparado tu corazón para compartir de tu corazón con otros de cuánto Jesús les ama, porque Él lo hace. Amén. Vamos a pedir oración. Señor, muchas gracias por el trabajo que tú tienes para que nosotros hagamos, el trabajo que tú has hecho en nosotros, que haces en nosotros, que fluya de nosotros, y a veces sentimos que estamos tiesos, no podemos ver las cosas que salen. Prepáranos y abre la válvula, que tu Espíritu fluya en nosotros y seamos llenos del Espíritu Santo, dirigidos de tu Espíritu, con poder de tu Espíritu, y que podamos hablar en tu tiempo, con tu cariño, con tu cuidado, con tu verdad, de que todo lo que yo sepas, que no hay ningún otro nombre en el cual podamos ser salvos. Señor, aún ahora, salva a aquel que está escuchando en esta palabra ahora, que ellos vengan a decir: Señor, sé mi Señor, Señor, perdóname. Que tú nos des la valentía de invitar a personas al amor y al perdón de Cristo Jesús, para tu honra y para tu gloria. Te pidemos en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Él tiene gran conversación para ti.